La clase del día de hoy lleva por título El cuerpo de Cristo y vamos a aprender desde Romanos capítulo 12, desde el versículo 4 hasta el versículo 21. Vamos a dar una lectura general y luego vamos a ir desglosando, aprendiendo versículo por versículo. Amén. Comenzamos entonces con la lectura del libro de Romanos. Bueno, del capítulo 12 del libro de Romanos. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecías, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren, podemos descubrir muchísimas cosas de estos versículos que hemos leído el día de hoy. Parte Pablo hablando del cuerpo de Cristo. Dice que somos todos, formamos parte de un cuerpo y que todos tenemos diferentes funciones dentro de un cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, tiene 2 oídos, tiene 2 ojos, una nariz con 2 tórulas, tiene una boca con una lengua, tiene manos, tiene pies, tiene muchos miembros el cuerpo y todos cumplen una función. Pero no hace el pie la función del oído, ni el oído la función de la boca, ni el ojo la función del hígado. Entonces, lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Miren, leíamos la semana pasada, en el versículo 3 del mismo capítulo 12, lo vamos a tomar también para comprender algo aquí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Miren, Pablo está hablando de que en un cuerpo, de que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y de que al formar todos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función. Pero aquí no hay nadie sobre el otro. Sin duda, honramos los llamados y honramos los ministerios, que es lo que se nos ha enseñado y que nosotros le hemos compartido a ustedes. Pero yo, si soy anciano, diácono de la iglesia, presbítero, o yo que soy el pastor de la iglesia, o un hermano que se encarga de la administración de los recursos, o de predicar, o del servicio, o del discipulado, no es más que alguien que comienza a asistir, o a congregarse, o a participar en tu iglesia, o en el cuerpo de Cristo.
No tiene más valor a alguien que lleva 10 años en el cuerpo de Cristo como con alguien que lleva 2 días. Todos en el cuerpo de Cristo, todos forman parte del cuerpo de Cristo. Todos en el cuerpo de Cristo tienen un lugar, tienen una función especial. Todos son importantes. Insisto en esto, honramos a las personas a quienes Dios pone en el liderazgo de la iglesia, no por encima, sino como autoridad dentro de la iglesia. Claro que los honramos y los respetamos, pero esto no quiere decir que yo, por tener algo que hacer dentro de la iglesia, una labor, una responsabilidad, yo no puedo pensar de mí como que yo valgo más que el otro. Por eso Pablo dice, todos somos un cuerpo, pero nadie piense que es más de lo que realmente es. Nadie piense que vale más que el otro, porque todos forman parte del cuerpo de Cristo y todos los miembros son parte de los otros miembros. ¿Por qué? Porque todos los miembros trabajan para un mismo cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo y todos nosotros trabajamos en función de la cabeza, en función de Cristo. Todos trabajamos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo nos exhorta a esto y comienza a hablar y a decir de las diferentes funciones o servicios dentro de la iglesia. ¿Ya? Nosotros a veces pensamos que solo podemos predicar, o solo podemos profetizar, o solo podemos servir, o solo... No, hay muchas cosas que podemos hacer en el cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo y por los santos. Y no solamente eso, sino también por la sociedad, por quienes forman parte de nuestro entorno directo, nuestros vecinos, nuestros esposos, hijos, familiares, hermanos, las personas que están cerca de nosotros. Continuamos entonces con el versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es de profecía, profetice, recordando siempre lo que dice la palabra de Dios, que la profecía es para animar, consolar y exhortar, nunca para avergonzar, nunca para dar temor y nunca jamás para hacer sentir culpable. Recuerde siempre, para consolar, animar y exhortar. Esa es la función de la profecía. Amén. Entendiendo esto, seguimos adelante. Entonces dice, úsese conforme a la medida de la fe que nos fue dada, dijo Pablo, versículos anteriores. Versículo 7. O si de servicio, en servir. Si el Señor te ha dado una capacidad, el Señor te ha dado el don de servicio, usted dirá, pero ¿cómo me fijo yo en eso? ¿Cómo sé yo? Miren, yo conozco muchas personas dentro del cuerpo que les encanta servir a los demás. Les encanta ordenar las sillas, servir las mesas, llamar a las personas. No sé si vamos a hacer una comunión o la Santa Cena. Se encargan del pan, del pañito de la mesa, del vino, del vaso. Ellos les encanta servir. Les encanta hacer el trabajo detrás de lo que se ve. Les encanta llegar temprano, les encanta servir a los demás. Por eso dice Pablo, si es el servicio, sirva. ¿Ya? Dice, o el que enseña en la enseñanza. Si el don que se te ha dado es en enseñar, enseña. Instrúyete, capacítate y enseña. Dedícate a enseñar. Hazlo con firmeza, con seguridad, con plenitud, sabiendo que lo que tú estás recibiendo proviene del Espíritu Santo. El que exhorta en la exhortación. El que exhorta en la exhortación. O sea, el que discipula en el discipulado. Que se encargue de ello y trabaje en ello. Dice luego, el que reparte con liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Con libre conciencia. ¿Ya? Con sencillez, con amor. Amén. Entonces dice, el que ha sido llamado a repartir, o sea, a dar a los pobres, hágalo con conciencia, hágalo con amor, hágalo con libertad, hágalo sin prejuicios.
hágalo sin limitaciones, hágalo, dedíquese a repartir. Luego dice, el que preside con solicitud. Si usted está presidiendo alguna casa de oración, algún estudio bíblico, algún lugar, si usted está a cargo de algo, si el Señor lo ha honrado a usted a cargo de alguna responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, hágalo con solicitud. ¿Qué quiere decir con solicitud? Sin pereza. Amén. Hágalo con rapidez, hágalo con excelencia. No lo deje para el final, hágalo siempre bien y cada vez mejor, recordando y reconociendo que nuestro servicio no es solamente para los santos, no solamente el servicio de los santos, sino como para Dios. Por lo tanto, hagámoslo con excelencia. Usted tiene la capacidad de hacer las cosas con excelencia. Gloria a Dios por eso. Dice, y el que hace misericordia con alegría, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nosotros tenemos en nuestro espíritu, ha sido depositada la plenitud del amor de Dios. El amor de Dios no es un amor fingido, no es un amor falso, no es un amor hipócrita que solo se ve en la cara, sino que es un amor que se recibe, que se expresa por todo el cuerpo, con los poros de tu piel. El amor de Dios se expresa en lo que tú haces, en cómo tú hablas, en cómo tú miras, se expresa el amor. Cuando nosotros hemos recibido el amor y hemos comprendido de que el amor de Dios está en nosotros y que la plenitud del amor de Dios está en nosotros, podemos vivir ese amor, caminar en amor, vivir en amor, pensar en amor, porque está en nosotros. Amén. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos, con amor de familia. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Siempre prefiramos honrar a nuestros hermanos. Honrar no solamente a las personas que están en el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo honramos a alguien? Reconocemos lo que el Señor ha puesto en él. Yo reconozco un llamado profético en Fanny, yo reconozco el llamado pastoral de Henry, el llamado a maestro que Henry tiene. Yo reconozco el llamado al ministerio de Jimena, de Roberto. Reconozco los dones de servicio en algunos que forman parte de la iglesia, en Jimena, en Carol, en muchos que en estos momentos se me van, pero reconozco en cada uno de ellos las capacidades que Dios ha puesto en ellos. La capacidad de ser ordenados. Yo procuro ser ordenada en muchas cosas, pero admiro la capacidad de orden que tiene Ignacio, que tiene Carol. Admiro esa capacidad. Admiro la capacidad de entregar amor que tiene Fanny. Admiro la capacidad de servicio que tiene la señora Esther. Entonces yo reconozco y admiro los dones y las capacidades que hay dentro de la iglesia. Amén. Entonces, debemos nosotros aprender a honrarnos los unos a los otros. No solamente recibir palabra de, no sé, de pastores de afuera o del extranjero, de otros países. Claro que sí, gloria a Dios por eso. Gracias damos al Señor porque ellos son instruidos, porque el Espíritu Santo les ha dado revelación y que puede ser transmitida a nosotros y podemos ser edificados con ello. Pero también nuestros hermanos. Siempre todos tenemos algo que decir, todos tenemos un testimonio que entregar, todos tenemos una palabra que dar. ¿Por qué? Porque todos escuchamos al Señor, porque todos disfrutamos de la presencia de Dios, porque todos oímos del Espíritu Santo. Amén. Entonces reconozcamos también y honrémonos los unos a los otros.
Prefirámonos los unos a los otros. Amén. En lo que requiere a diligencia, no perezosos. Y esto es algo que yo sé con lo que todos hemos lidiado en algún momento de nuestra vida. La pereza. Podemos ser diligentes para muchas cosas, pero consideramos o no consideramos la diligencia en cuanto a las cosas del servicio o a las cosas del cuerpo de Cristo, o del reino, o de la iglesia, como usted le quiera decir. Tenemos un instituto bíblico. Esta semana, el fin de semana, tenemos examen. Yo no sé si todos ya están listos para el examen, porque yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero le animo a que no deje para última hora los estudios, que no deje para última hora la oración. Si el Señor si el Espíritu Santo pone en tu corazón una necesidad de orar por alguien, ve y ora por esa persona. Si el Señor ha puesto en tu corazón la necesidad de alabar, de adorar, ve y adora, alaba al Señor. No seamos perezosos en esto. No procrastinemos. La palabra procrastinidad o procrastinar se ha puesto muy de moda y es dejar las cosas para después. Solemos dejar, como chilenos, solemos dejar las cosas para última hora. Lamentablemente hemos llevado esa cultura también a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero Pablo nos llama y nos dice en lo que requiere a diligencia, no perezosos. Seamos diligentes, no seamos perezosos, no seamos flojos, no dejemos las cosas del reino para última hora, no dejemos de orar, no dejemos de aprender, de ser ministrados, de ser edificados por la palabra. Amén. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estemos esperando algo, estemos esperando la manifestación de la bendición en algún área de nuestra vida, estemos gozosos. Estemos gozosos. Si estamos en algún sufrimiento, en alguna tribulación, seamos pacientes. Seamos pacientes y seamos pacientes y sigamos hablando la palabra y sigamos alabando al Señor y sigamos adorando al Señor. Constantes en la oración. Oremos en el Espíritu, oremos en lengua, alabemos al Señor, adoremos, pasemos tiempo en alabanza, apartados, cuando usted esté lavando la loza, cuando esté pelando una verdura, cuando vaya caminando a comprar, cuando se vaya a acostar, cuando se esté levantando. Constantes en la oración. Recuerde que la oración no es algo aprendido. La oración es una conversación con el Padre. Muchas veces es contarle al Señor cómo me siento, o hablar la palabra para que mi alma sea consciente de qué es lo que yo estoy creyendo o en qué necesito comenzar a creer. Compartiendo, versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo las necesidades de los santos, con los santos, para los santos. Aprendamos a compartir las necesidades de nuestros hermanos. Dice, practicando la hospitalidad. Hospedemos a las personas. Cuando alguien necesite y tú puedas hacerlo, hazlo. Si alguien no tiene dónde quedarse, si necesita, si está de paso, practiquemos la hospitalidad. Y alguien me puede decir algo que se me viene en la cabeza y quizás más de alguien necesita oírlo. Cuando a lo mejor hemos sido hospitalarios con alguien, hemos entregado nuestra confianza a alguien, a veces nos han traicionado y hemos dicho, no, yo no lo vuelvo a hacer. La última vez que hospedé a alguien se robó algo, dijo algo de mí, no me gustó el comentario, no me gustó su actitud, no me gustó cómo dejó el baño, no me gustó su olor, no me gustó que no lavara la loza. Por eso no, yo no hospedo a nadie. Pero el Pablo nos está haciendo otro llamado. Dios a través de Pablo nos está instruyendo otra cosa. Y está diciendo que seamos hospedadores, que seamos hospitalarios con aquellos que lo necesitan. Luego dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Y eso es algo que yo creo que
A todos en algún momento de nuestra vida nos ha costado. O nos cuesta quizás el recordar a quien nos haya hecho daño y bendecirlo, orar por él. Jesús decía orar por aquellos que os maldicen. Jesús lo enseñaba, Pablo también lo repite aquí, lo acabamos de leer. Y a veces decimos, pero ¿cómo yo voy a orar si me hizo tanto daño? ¿Cómo yo lo voy a bendecir si me hizo tanto daño? ¿Sabes por qué? Porque tu naturaleza no es la misma que él. Quizás él es creyente, pero no ha renovado su mente. No escucha al Espíritu Santo, quizás él no disfruta de la presencia de Dios como tú lo haces. Quizás él no conoce a Dios como tú lo haces. Por eso es malo. No es malo. ¿Sabes qué? No es conveniente que tú guardes rencor. No es conveniente que tú guardes rencor por algo, porque no te saludaron, porque te dijeron algo, porque no lo dijeron, o porque lo dijeron, porque lo hicieron, porque no lo hicieron. ¿Sabes qué? Yo creo que esas cosas son sin importancia. Son totalmente... ¿Sabes qué? Sí, lastimaron, claro que sí, lastimaron, pero en su momento. Ya es tiempo que las dejes ir, que las dejes pasar y que, ¿sabes qué? Comiences a orar por esa persona y comiences a bendecirlo. Porque tu naturaleza es la naturaleza de Dios. Y Dios es un Dios que bendice, no es un Dios que maldice. Amén. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Sintámonos contentos cuando cuando la manifestación de Dios está en la vida de alguien. O sea, cuando en la vida de alguien se manifestó, se hizo visible, se hizo física la bendición de Dios. Un trabajo nuevo, una casa, un auto, una polera nueva, un zapato. ¡Qué lindo tu zapato! Te queda hermoso, me encanta. ¡Qué hermosa te quedó la casa! Preciosa la cocina. Yo me acuerdo que hace, si no mal recuerdo, hace más o menos un mes, a fines del mes de marzo, miro porque ahí tengo el calendario, a fines del mes de marzo, Ignacio Cabello me mostró, me dijo, estuve trabajando mucho en mi pieza, en la remodelación de mi habitación. Y se la muestro. Yo le dije, mándame fotos cuando la termines. Ignacio me mandó fotos de su habitación y me gocé enormemente con él cuando me mostró su habitación. Está hermosa y me gocé con él. Me gocé de manera sobreabundante y sobrenatural cuando Fanny me comentó de su nuevo trabajo, de sus nuevas condiciones. Me gocé en sobremanera cuando me enteré que la señora Esther se cambió de casa. Amén. Cuando me entero de los trabajos nuevos, de los aumentos de sueldo, de los autos nuevos, de las casas nuevas, de que pintaron su casa, de que se compraron un celular, de que yo me gozo. Debemos gozarnos con los que se gozan, con los que están contentos y con los que están tristes. ¿Saben qué? Si su dolor, si su tristeza te duele, llora con él, pero anímalo también, anímalo a seguir adelante, anímalo a continuar tomado de la mano de Cristo, confiando en el Señor, de que el Señor es su guardador, de que el Señor es su proveedor, de que el Señor es su fortaleza. Amén. Y apoyémonos todos. Por eso dice Pablo aquí que tengamos amor fraternal. Unánimes entre vosotros, seamos unidos, no altivos. Nunca miremos a nadie por sobre el hombro. Nunca creamos que somos más que el otro, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, con amor a los demás. Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y esto yo creo que es algo sumamente importante de destacar y meditar. A veces somos muy sabios, somos muy entendidos, somos muy inteligentes, pero en nuestra propia opinión, en lo que yo creo. Y lo que yo creo es la verdad. No, yo soy así y así me voy a quedar, a mí nadie me va a cambiar. No, yo estoy segura que esta señora es así. A mí me han dicho que esta señora es así. Yo le he visto que esta señora es así. A mí no me va a sacar nadie de ahí. Dígame lo que usted me diga, esta señora es así. Es mala. Pero ¿saben qué? A veces somos muy sabios en nuestra propia opinión.
¿Por qué no mejor comenzamos a ser sabios en la opinión de Cristo? ¿Por qué no mejor somos sabios en la opinión de la palabra, en vez de ser sabios en nuestra propia opinión, en nuestro propio pensamiento? Seamos sabios en el pensamiento de Dios, no en el nuestro. Porque nuestros pensamientos naturales, humanos, pueden errar. Pueden errar. Pero ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios no. Y aunque muchos digan, no, pero si los pensamientos de Dios son inalcanzables, son eternos, son desconocidos, son profundos, la palabra dice que tú y yo podemos tener acceso al corazón de Dios, a sus pensamientos. Es más, dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, debemos comenzar a pensar de las personas como Dios piensa de ellas. A lo mejor no las conocemos y tenemos un juicio, un prejuicio de las personas por cómo porque alguien nos hizo un comentario de esa persona y nos hicimos un prejuicio de esa persona. Pero mejor aprendamos a pensar de otras personas como Dios piensa, con amor, con compasión, con misericordia, siempre esperando lo mejor de las personas. Amén. Gloria a Dios por eso. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos aprender y desear la paz con todos. Con los vecinos, con los familiares. Debemos desear la paz. Y como dice Pablo aquí, en cuanto dependa de vosotros y sea posible, procurad la paz. Porque a veces no depende de nosotros. A veces depende de otros. Muchas veces depende de otros. Pero en cuanto dependa de nosotros, procuremos siempre la paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor se encargará de dar a todos lo que se merecen. Suena como pero ¿sabes qué? Es una realidad. Dios se va a encargar de aquellos que te han hecho daño. O la vida. Todos cosechamos lo que sembramos. Es una ley natural y es una ley espiritual. Amén. Así que si tu enemigo tuviere hambre, insisto una vez más en esto, Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, bendice a tus enemigos. Si tuviere sed, dale de beber, bendice a tus enemigos, ora por tus enemigos. Pues haciendo esto, actúas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y usted dirá, ¿qué significará esto que pondrás ascuas sobre su cabeza? ¿Sabe qué significa? Ellos se avergonzarán. Ellos se avergonzarán de haberte hecho daño. Se avergonzarán de su comportamiento. Y o pedirán perdón o tomarán distancia. Pero se avergonzarán. Porque ellos dicen, oh, yo le he hecho tanto daño y me sigue ayudando. Sigue apoyándome, sigue estando ahí para mí cuando yo le hice daño. Me debería pagar mal por mal, pero no, me está pagando con un bien. Como dice el último versículo, nunca seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. Amén, amados míos. Aprendamos a ser amadores, como Jesús nos enseñó. Seamos amadores. Amemos a todas las personas, amemos hasta nuestros enemigos. Jesús lo decía,
Pablo lo exhorta nuevamente, lo instruye. Y 2 veces o 3 veces en la misma, donde hemos estado estudiando el día de hoy, lo ha dicho en varias ocasiones. Que el amor sea sin fingimiento, bendecid a los que os persiguen, que no busquemos venganza. Luego dice que a nuestros enemigos les demos pan si tienen hambre o a beber si tienen sed. Este es un llamado importante porque Pablo lo está haciendo, Dios a través de Pablo lo está haciendo constantemente. Amén. Así que aprendamos a ser amadores y sigamos estas instrucciones que Pablo nos ha dado sobre cómo ser parte del cuerpo de Cristo, cómo actuar como parte del cuerpo de Cristo. Y comenzó Pablo diciendo, nunca te creas más que los demás. Dice, porque como en un cuerpo todos formamos parte de un cuerpo, todos tienen funciones diferentes. Nunca jamás desestimes la función de alguien, ni siquiera la tuya. Nunca digas que no eres importante o que aquí no sirves, porque todos tienen una función, todos tienen un rol. Todos hacen algo maravilloso que otros no pueden hacer. Todos tienen capacidades maravillosas que otros no tienen. Amén. Entonces, aprendamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Si tenemos diferentes dones, si el Señor te ha dado un don de servicio, el gusto por servir, la capacidad por servir, ya sea en la administración de la iglesia, ya sea en los recursos de la iglesia, quizás tú conoces de alguna inversión, de algún negocio, a lo mejor tú sabes, no sé, hacer formación de asociaciones civiles, a lo mejor sabes cómo formar una sociedad, cómo llevar los recursos, a lo mejor tú tienes ideas de cómo evangelizar o de qué hacer. Hazlo, trabaja en eso, en lo que el Señor te ha dado, en lo que el Señor te ha capacitado. A lo mejor tú quieres enseñar, enseña, instrúyete, aprende y enseña. A lo mejor tú quieres dedicarte a repartir. Que el Señor te muestre cómo hacer, qué hacer, hacia dónde ir, hacia quién ir, a quién pedirle ayuda. Amén. Pero trabajemos en los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Amémonos con amor fraternal, sin fingimiento, seamos diligentes, nunca más seamos perezosos. Decidamos ser diligentes y no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración. Cuando nos toque esperar por la manifestación de la bendición de Dios en nuestra vida, estemos gozosos. Y si estamos pasando por alguna circunstancia, una difícil adversidad, seamos pacientes, alabemos al Señor, disfrutemos de su presencia, bendigamos a quienes nos persiguen, oremos por quienes nos maldicen. Si algún enemigo, alguien te ha hecho daño, no busques la venganza, pero si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pablo nos está instruyendo a ser el cuerpo de Cristo. Amén. Así que te animo a que sigamos esta instrucción para que siendo parte del cuerpo de Cristo, animemos también a otros a que formen también parte de este maravilloso y gran cuerpo, como lo es el cuerpo de Cristo. Recuerde, aquí todos son importantes, todos tienen una función. Aquí en el cuerpo de Cristo, nadie, absolutamente nadie sobra. Ha sido un placer compartir con ustedes esta clase que ha sido de bendición para mi vida. Espero que lo haya sido también para la suya. Le envío un fuerte abrazo a todos ustedes que nos están viendo aquí en Chile, en Estados Unidos, en Arequipa, en cualquier parte del mundo. Gracias por ver esta transmisión. Gracias por estar pendiente de nosotros. Te animo a que puedas compartirla en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra página de Facebook como Iglesia Internacional Familia de Fe. Nos buscas, le das like y puedes compartir las transmisiones. Tenemos también un canal de YouTube. Puedes buscarnos también ahí. Tenemos muchas cosas en las que podemos ayudarte. Estamos al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de los santos y al servicio de los hombres. De cualquier persona que necesite ayuda, estamos para servir. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un abrazo, besos a todos ustedes, que tengan una hermosa y bendecida semana.